Buenos días, señores participantes. Le habla Nilda Antonia León Vía, estudiante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, estudiante de la Facultad de Derecho. En nuestro tema de servicio social universitario, nuestro objetivo es dar a conocer temas jurídicos respecto al desarrollo en esta pandemia. Así tenemos el tema a tratar el día de hoy es sobre pensión de alimentos. Como sabemos, la pandemia a nivel mundial trajo repercusiones profundas. En el Perú, la cuarentena suscitó también serios debates en relación a muchos ámbitos del derecho. Comenzamos desde el análisis de temas laborales, temas contractuales, pero nuestro interés era el interés del niño. Dentro de este contexto, el derecho de familia también no fue ajeno a la repercusión económica que conllevó el virus, sobre todo en ese tema tan delicado como es la pensión de alimentos. En el Poder Judicial existen una infinidad de expedientes relacionados a este tema, lo que denota en sí una problemática muy delicada en la sociedad peruana. La pregunta ahora nos conlleva a si el deudor le corresponde pagar pensión de alimentos en estos tiempos de pandemia de coronavirus. Tiene una respuesta obvia. El fondo engloba un análisis jurídico que trataremos de explicar en adelante. Así, en tiempos de pandemia se suspendieron algunos derechos fundamentales para que existan menos contagios debido a la pandemia. Cabe tener en cuenta que si una proporción de los deudores alimenticios en el Perú, por ejemplo, no tienen trabajos formales o no están registrados en alguna planilla de institución pública, la mayoría tiene trabajos informales. Entonces, frente a la imposición del estado de emergencia que obligaba a los peruanos y peruanas a suspender sus derechos, por ejemplo, al libre tránsito, estos deudores en muchos casos se vieron imposibilitados de obtener los recursos suficientes para para cumplir con su obligación. En principio, es decir, se han suspendido ¿qué derechos? Para que existan menos contagios. Hablamos de la libre circulación, no podían trabajar. El Perú realmente es un país informal donde se tenía que salir a trabajar diariamente. Sin embargo, esto se relaciona a un tema muy importante que establece nuestra Constitución Política del Perú. Hablamos del principio del interés superior del niño. En este principio, dar una breve referencia. Se trata de acciones y procesos trascendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Habla de las condiciones materiales, de las condiciones afectivas, que permitan alcanzar el bienestar posible de todos los menores que se encuentran en esta situación. Se trata, es decir, una garantía de que ellos tienen derecho a tener acceso, a que se promuevan y protejan sus derechos y no que se vulneren. En este caso, a raíz de la pandemia, se vio afectado en el sentido de que no se pudo cumplir, se vulneraba el derecho porque el derecho a la libre alimentación, al cuidado, a la protección, no le otorgaba el derecho para que no cumpla con su obligación. Recordemos también que el Perú fue uno de los países en ratificar la Convención de los Derechos sobre el Niño. Hablo del año de 1990. Todas las decisiones que se tomen deben estar conforme al Estado de Derecho, un Estado donde se respeten y habiendo estipulados y estando muy arraigados en nuestra sociedad, el Perú es uno de los países que se adhiere a este tratado, a este convenio. Hablamos también, a raíz de esta pandemia, se emitió el decreto supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Al respecto, ¿qué dice nuestro presidente? Fue que de esa manera
lograba hacer prevalecer el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio se reducía debido al estado de emergencia y cuarentena. Por ende, se aumentaban las probabilidades de que los menores no mueran por contagio de la pandemia. Y por ende, prevalecería el derecho a la vida y a la salud del menor. Esto implicaba que se podría decir que se ha respetado los primeros párrafos de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál era? El interés superior, debido a que el riesgo de contagio se reducía debido al estado de emergencia. El segundo tema era que se aumentaban las probabilidades de que los menores no mueran. Con esto se respetaban dos derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida y a la salud del menor. Al parecer, esta situación de declaración de emergencia se realizó pensando que muchos niños y niñas que viven con ambos padres, pero dicha interpretación no alcanza a los niños y niñas que dependen de una pensión de alimentos, entonces se debía exigir judicialmente, ya que la realidad peruana que existen muchos deudores que no cumplen, aún en tiempos normales. En esta situación era obvio que iba a generar un incumplimiento por parte de todos los padres que no cumplían con su obligación. En realidad era la excusa perfecta para que estos niños queden desamparados. Bueno, continuamos haciendo un análisis del artículo 472 del Código Civil. Al respecto, ¿qué dice de la pensión de alimentos? Nuestro Código Civil lo define como lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, según las posibilidades de la familia. Según las posibilidades de la familia. Entendemos este tema también desde el ámbito donde se incluyen los gastos de embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto, ¿no? Al respecto, existe unanimidad de conceptos, ¿no? O sea, pero en sí están limitados por lo que un monto económico mensual no solo engloba gastos de comida, sino que abarca todo lo necesario para el desarrollo integral del niño. Llamemos de recreación, de vestido, educación, salud, ¿no es cierto? Y justamente sobre este último punto es que se debe partir el análisis del siguiente artículo. Claro está que resultaría una falacia exigirle al alimentante, en este caso quien es el padre, que pague un colegio de 3.000 soles, sabiendo que el salario mínimo en el Perú pues es de 930. Mucho menos sería posible compartir el cumplimiento de esta obligación. Empero, el artículo 481, ¿qué dice al respecto sobre la pensión de alimentos? Dice que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades del quien debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente las obligaciones de que se haya sujeto el deudor. Aquí, para cumplir con esta obligación, para hacer cumplir esta obligación, no es necesario investigar rigurosamente el monto de ingresos del que debe prestar alimentos, conforme al artículo 481. Pero, ¿qué dice el artículo 472? Al respecto, ¿qué dice el artículo 400? Las obligaciones a que se haya el sujeto deudor, donde dice que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos, efectivamente, bajo el concepto de obligación que tiene que cumplirse en estos tiempos de pandemia,
no lo exonera y no lo justifica para que éste deje de cumplir con su obligación. Porque siendo la prestación de alimentos una obligación de cumplimiento periódico, que puede estar sujeto a modificaciones durante el tiempo de su vigencia, esto estipula pues que se puede ajustar esa pensión. En tiempo de pandemia diríamos que podría reducirse según las necesidades del alimentista. En el caso del que debe prestarla, toda vez que la pensión debe regirse por el principio de proporcionalidad. Teniendo en cuenta lo que especifica el artículo 483, tampoco es que la pensión de alimentos puede poner en riesgo o en peligro la propia vida de subsistencia o la propia subsistencia del alimentante, siendo que ésta no debe tergiversarse. La pensión tiene una vocación de permanencia. No es que en este mes tengo y le doy y en el otro no, porque la alimentación del niño no va a esperar a las condiciones en que pueda ponerse el alimentista. Habrán excepciones en el caso de que se encuentre incapacitado. Analizando el tema en cuestión, se podría mitigar en todo caso el cumplimiento de esta obligación. Consecuentemente, existen criterios para fijar la pensión de alimentos. Conforme a la doctrina, que nos dice, en primer lugar, se debe comprobar el estado de necesidad del alimentista. Hablamos del niño. En segundo lugar, se debe comprobar el estado de necesidad del alimentista. Se debe tener en cuenta la posibilidad económica razonable y objetiva del alimentante. No es necesario investigar rigurosamente los ingresos del alimentante. Lo que dice, lo que nos da una salida para tener un buen criterio de definición o de asignación de esta pensión, el artículo 482 nos dice: la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se puede producir automáticamente según las variaciones de las remuneraciones del alimentante. Con todo esto, por el principio del interés superior del niño, el marco legal peruano y la doctrina, la respuesta en principio sería afirmativa. ¿Por qué? Al respecto, la jurista Claudia Morán nos expone que siendo la prestación de alimentos una obligación de tracto sucesivo y cumplimiento periódico, puede estar sujeta a diferentes modificaciones durante el tiempo de su vigencia. ¿Qué dice al respecto? Que puede ajustarse, y en estos tiempos esa era la condición principal que estaba evaluando el sistema jurídico peruano, según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. También debemos considerar lo que refiere el artículo 483, como ya le expliqué anteriormente. Tampoco la pensión de alimentos puede poner en riesgo el peligro y la propia subsistencia del alimentante.
como les explicaba, si este se encuentra incapacitado, bueno, a raíz del coronavirus estuvo enfermo, ¿no? Pero esto no es para que se tergiverse el artículo, porque esta pensión, como lo expliqué anteriormente, es permanente, debe ser periódica. Entonces vemos que la ley nos brinda pautas para que el derecho de la pensión de alimentos no se materialice en una exigencia irrazonable o desproporcionada, que sea objetiva y proporcional a raíz de la realidad que estamos viviendo y también a raíz de las posibilidades económicas del obligado a prestar los alimentos. Pero como hemos recalcado, esta debe ser permanente. Para responder a esta pregunta, la pensión de alimentos en el tiempo de coronavirus se hará evaluando el principio del interés superior del niño en el marco legal peruano. Y por lo tanto sería afirmativa, le correspondería al padre continuar con su obligación. En este contexto, interpretaremos bajo dos opciones: aquellos en que se está corroborando que el alimentante era un trabajador formal y sigue percibiendo un caudal económico similar al que tenía antes de la cuarentena, por ejemplo, los trabajadores del Estado, a quienes corresponde porque ya tenían asignada una pensión, siguen percibiendo los mismos sueldos. Para esto su obligación no ha variado en lo más mínimo, porque sus posibilidades económicas son objetivas, son claras, y sería descabellado que dejen de cumplir con tal obligación de alimentos o que exijan una reducción con la excusa de la pandemia. Tampoco eso estaría aceptado, ¿no? Bueno, ese es un criterio. El segundo criterio sería aquellos casos en los que se acredite que el alimentante ha disminuido sus ingresos económicos, mas no ha dejado de percibirlos. Bueno, en este sentido no sería razonable ni objetivo que le exijan alimentos en tiempos de coronavirus de la misma manera que lo hacía antes, ¿no? Porque hay una alta probabilidad de que se haya el hecho de haberse suspendido el derecho al tránsito, no pueda generarse los mismos ingresos y seguir pagando lo mismo que lo hacía antes de la pandemia. Aquí es lo que deberíamos aplicarlo el artículo 482 del Código Civil, donde se puede solicitar un reajuste en la pensión de alimentos. Bueno, espero haber aportado un poco del conocimiento para aquellas personas que estén en la condición y tengan la obligación de pasar pensión por alimentos. Eso es todo y le agradezco su participación, esperando contar con su presencia en la nueva charla que estaré brindando posteriormente. Buenas tardes, muchas gracias.